Condición ambiental en la cancha de golf y permítame una pequeña presentación. Tengo 22 años en las canchas de golf de Latinoamérica. He trabajado en diferentes países, en Argentina, en México y ahora trabajo en Perú. También actualmente soy superintendente de golf en Lima, Perú, en una cancha bastante difícil con particularidades que vamos a estar viendo relacionadas al manejo de la sal. Soy fundador de la primera plataforma educativa para personas en español que trabajan en las canchas de golf, en construcción y mantenimiento. Y también soy profesor invitado de la maestría de manejo césped deportivos en la Universidad Agraria de La Molina, en Lima, Perú. Por último, comentar que soy conferencista internacional de temas relacionados al manejo de la cancha de golf agronómico, precisamente relacionado a los suelos salinos. Hecha esta pequeña presentación, bueno, está mi dato de contacto por si alguno quiere contactarse conmigo. Mi correo es javierdarioshap@gmail.com, la página web es turpet.com y el número de teléfono es de Lima, Perú, 0051-981-447814. Lo primero que voy a hacer es definir la condición salina, y es que hay una presencia de altas concentraciones de sales en el suelo y se produce la condición salina. Puse una foto de referencia ahí, que lo que hace la sal es matar el pasto. A veces no nos queda otra cosa que regar con el agua que tenemos, en el sentido de que podríamos estar buscando agua dulce por algún lado, pero la cuestión de la limitación es el dinero, y conseguir agua dulce en algunos lugares es bastante costoso. Entonces tenemos que enfrentar la situación con el agua salada. Son sales solubles, fundamentalmente sodio, y también hay iones que son destructivos como el boro y el cloro. Entonces la salinidad puede ser natural, que en el lugar ya esté la condición salina, o puede ser adquirida. Puede ser que nuestro terreno no tenga sal, pero va ingresando agua a nuestro terreno y a nuestro campo y nos va salinizando el suelo. ¿Qué pasa cuando se saliniza el suelo? Hay una cuestión a nivel celular de la planta. Estamos hablando de que el césped es una población que es un conjunto de individuos, y cada individuo es una planta. Alguien puede decir, bueno, es que lo veo todo verde así, y no es igual que una planta normal, pero sí son plantas que en conjunto forman una población. Y en cada individuo hay células, son células vegetales que tienen una membrana que la recubre y es permeable en cada célula. Cuando la cuestión está normal, hay más sal en la célula y menos en el exterior. Es la cuestión de los suelos normales, pero cuando se aumenta la salinidad afuera, se produce una descompensación porque la planta no puede por presión osmótica compensarlo. Y eso es lo que ocurre dentro de la célula de la planta. Eso se ve a nivel microscópico, con un microscopio, valga la redundancia, y es el proceso químico que se ve afectado. La conductividad eléctrica se usa para medir la salinidad, y tiene que ver con que cuando tenemos agua con salinidad hay partículas en suspensión que tienen carga positiva, negativa, y pueden ser medidos de varias formas. Una de las formas es midiendo la conductividad eléctrica, que hay aparatos que miden la conductividad eléctrica. El contenido de sal del suelo se mide la presencia de iones del agua que hace conductora de electricidad, justamente porque hay cargas positivas y negativas químicamente, transporta electricidad. Y varía esto con la temperatura. Entonces normalmente cuando hay que medir la condición salina hay que estar en una temperatura promedio de 25 grados para poder medirla bien. Cuando el agua es salina o cuando no lo es cuando tiene la conductividad eléctrica, lo que miden estos aparatos, menor a 0,7 decisiemens por metro, que es la unidad con la cual se mide la sal. Decisiemens por metros y milimos por centímetro, son dos formas de medir. 0,7 a 3
milimols por centímetro, el problema se pone creciente, y mayor a 3, el problema ya es grave, 3 milimols por centímetro. Como lo dije, también se puede medir la conductividad eléctrica en decisiemens por metro, que se representan con las siglas ds/m, y esto es igual a la suma total de cationes sobre 10, que es igual a la suma de aniones sobre 10. Y las concentraciones en mil equivalente por litro, donde 10 mil equivalente por litro es igual a un dcm por metro. Entonces, esas son las formas de medir la sal. El RAS también nos ayuda. Estos datos vienen en los estudios de laboratorio, que análisis de suelo y de agua que hacemos, podemos pedir que nos den estos estudios. RAS quiere decir relación de absorción de sodio, y mide la cantidad de sodio en el suelo. El sodio es tremendamente destructor para las plantas, y en este caso para el gras, para el pasto. Entonces, hay una fórmula que químicamente nos determina el RAS, la cantidad, la relación de absorción de sodio, y significa la cantidad de sodio sobre la raíz cuadrada del calcio magnesio sobre 2. Generalmente los laboratorios nos dan el valor del RAS directamente, pero para entender un poquito más atrás de cómo se calcula eso, es de esa forma. Relación favorable entre calcio como ion, calcio más 2, más magnesio más 2 versus el sodio. El porcentaje de sodio intercambiable, que se representa con las letras P, S, I, también es un valor importante a tener en cuenta, y se define como la cantidad de sodio absorbido por las partículas del suelo, expresado por el porcentaje de capacidad de intercambio catiónico. Recordando que la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tienen los iones, que son los materiales químicos, en intercambiarse en el suelo y cómo interactúan con la planta de esta población de césped. Entonces, el porcentaje de sodio intercambiable medido en mil equivalente cada 100 gramos de suelo es el sodio intercambiable mil equivalentes en cada 100 gramos de suelo sobre la capacidad de intercambio catiónico en mil equivalente cada 100 gramos de suelo. Y como conclusión es que el sodio potencial produce un deterioro del suelo. Para medirlo se usa la siguiente fórmula: sodio intercambiable por 100 sobre la capacidad de intercambio catiónico. Cuando el sodio se incrementa en el suelo, las posibilidades de deterioro de los suelos es mayor. El sodio lo que produce es una segmentación de las partículas y empieza a producir partículas más pequeñas y va degradando el suelo. La definición de sales totales disueltas, que se representa con la letra STD, son la suma de minerales, sales y metales, cationes o aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no sea agua, molécula de agua pura y sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión son partículas, sustancias que se disuelven y se asientan en el agua, tales como la pulpa de madera. La concentración de sólidos disueltos totales en la suma de cationes, carga positiva, y aniones cargados negativamente en los iones del agua. Partes por millón es la forma de medirlo, es la relación de peso a peso de cualquier ion al agua. ¿Qué pasa en la raíz de nuestro pasto? Vamos a hablar también de la cuestión genética y de qué pasto vamos a poner en la condición salina. No todos los pastos resisten en la condición salina, pero básicamente los pastos, lo que pasa es esto: cuando la situación es normal, como comenté, hay más presión osmótica y mayor condición salina dentro de la célula que en el ambiente, que en el suelo que está afuera. La raíz crece adecuadamente, se ramifica, puede llegar hasta todos los espacios del terreno en búsqueda de nutrientes y también de agua. Y el agua ingresa a la raíz. Pero cuando la condición es salina, en la foto de la derecha, la raíz empieza a retraerse y el agua es rechazada, se produce una condición hidrofóbica, quiere decir que el agua no es absorbida, o llamado de otra forma, es una condición de sequía fisiológica. Podemos regar, pero si no hacemos un tratamiento para la sal,
en esta situación el agua no va a ser absorbida. La influencia de la presión osmótica en la solución de suelo sobre el desarrollo de las plantas. Este cuadro representa los valores de conductividad eléctrica, de presión osmótica y cómo es el desarrollo de las plantas según los valores que nos indique nuestro análisis de agua. Si nuestro análisis de agua nos dice que la conductividad eléctrica medida en decisimen por metro es de 2 y la presión osmótica en milibar es de menos 72 milibares, el desarrollo de la planta, las sales casi no tienen influencia, o sea que no hay problema. Si nuestro análisis de agua representa 4 en conductividad eléctrica y en milibar nos indica menos 1,44, hay un descenso en rendimiento de plantas muy sensibles. Quiere decir que de 10 plantas, bueno, nos van a sobrevivir algunas, en mayoría, ¿no? Pero ya si es 8, este número de conductividad eléctrica representa menos 2,88 en presión osmótica en milibar y hay un descenso en rendimientos en muchas plantas. O sea, se empieza a revertir la situación. La sal empieza a matar, a desecar el pasto. Y ya con 16, que representa menos 5,76 de milibar, solamente plantas resistentes producen rendimientos razonables. Es ahí donde tenemos que introducir la genética con los estudios de investigación que nos dicen que hay plantas que resisten a la salinidad y con un nivel de conductividad eléctrica mayor a 16 decisimen por metro y que representa mayor a menos 5,76 de la presión osmótica en milibar, solamente plantas muy resistentes producen rendimiento. Cuando hablamos que producen rendimiento quiere decir que podrían sobrevivir en esa situación. Los pasos para medir la salinidad en el suelo los represento de esta forma sencilla. Para medir el contenido de las sales en el suelo se utiliza la conductividad eléctrica de las soluciones extraídas del suelo. Concretamente tengo que regar abundantemente para hacer que el agua ingrese en el suelo y se sature el suelo. Y ahí es cuando puedo, eso se llama pasta de extracto saturado, que ahí es cuando puedo hacer la medición. Unas horas luego de finalizado el riego, el agua drena y queda la condición salina en el suelo. Tratamos de crear en el suelo condiciones cercanas a un punto de llamado capacidad de campo. Lo que se tiene que quedar en el sustrato se queda y lo que se tiene que ir se va. Y logrado este efecto se puede tomar una muestra de agua con ayuda de extractores de solución previamente instalados. Se puede medir la muestra en el lugar y analizarla en el lugar o medirla y enviarla directamente al laboratorio. Los dispositivos para medir la sal, tenemos el extractor que es un sacabocado, que una vez que regamos con el agua salada y nuestro sustrato se puso todo húmedo, esperamos un rato que se drene y esa humedad que queda de la que medimos, sacamos el suelo, el perfil con el sacabocado y lo analizamos en el lugar con este aparato que es un electrodo que se pone en contacto con ese suelo salino y nos marca digitalmente la conductividad eléctrica en decisimen por metro y también nos da los otros valores de RAS y de sodio intercambiable. Los principales factores que afectan la acumulación de sales en céspedes. Las condiciones climáticas definitivamente tienen mucho que ver con esa condición climática y a lo largo del año existen grandes fluctuaciones que van a condicionar la cantidad de agua. Esta agua puede variar de que en el año venga más agua o venga menos agua en el sentido del ingreso del agua a nuestras lagunas en la cancha de golf. Cuando se riega con agua salada, la cantidad total de agua dependerá de la evapotranspiración diaria, de las necesidades de lavado y de la eficiencia del sistema de riego. Nosotros tenemos que tener en cuenta la evapotranspiración para ver cuánta agua estamos perdiendo en el ambiente, nuestras necesidades de lavado para lavar las sales, necesitamos más agua, de la misma agua salada, y la eficiencia del sistema de riego tiene que ver la foto que está al lado. Esta foto es del año 2013, cuando llegué a Lima, Perú, vi una cancha donde el sistema de riego es inefectivo
Actualmente sigue regándose de esa forma, pero ya no pasan estas cosas. En su momento, en el 2013, los 13 regadores que operan el sistema de riego, uno de ellos es el que está regando este TI, dejaba charcos sobre las superficies. Entonces yo empecé a observar esas cosas y dije que no se podía dejar más charco y había que meter esta agua por tiempos. Eso quiere decir que voy a regar 30 minutos y voy a separar en 3 tiempos de 10 minutos, dando 10 minutos de espera entre tiempo y tiempo. Entonces, hoy en día, año 2018, ya seguimos con el mismo sistema de riego ineficiente, pero no estamos haciendo más charcos, que es una de las cosas que mejoró la cancha, porque en este charco es como un ambiente donde la sal empieza a trabajar, porque esa agua viene con 11.000 partes por millón y empieza a decantar en el charco y empieza a matar el pasto. Entonces generalmente cuando se producen estos charcos el pasto termina muerto y se empieza a hacer un pozo que colabora cada vez que se riega más a que se expanda el problema, ¿no? Y las épocas de calor, cuando las precipitaciones son escasas y la evapotranspiración es alta, las necesidades de riego aumentan y con ello el riesgo de acumulación de sales si no hacemos un buen manejo. Los tipos de sales presentes, tenemos las sales solubles, su presencia determina la conductividad eléctrica, que se representa con la letra C y E, en el extracto saturado del suelo, que se representa con la letra C, E, S, y en el agua, que es la conductividad eléctrica representada con la letra C, E, W de Walter. También tenemos el sodio, su concentración se mide en valor del SAR, que fue lo que explicamos anteriormente, es la relación de absorción de sodio del suelo. El SAR en el agua se representa con SAR W de Walter y el RCC, que es el carbonato sódico residual. Tenemos el boro. El boro es un elemento esencial para las plantas en un nivel bajo, 1 o 2 partes por millón. Pero ya cuando se incrementan las partes por millón empieza a causar un problema y hasta puede causar toxicidad. Fundamentalmente por arriba de 3 partes por millón. También tenemos el carbonato de sodio residual, que se representa con la letra RCC, debe estar en menos de un equivalente por millón y es igual al carbonato de sodio más los carbonatos de calcio y magnesio, es igual al RCC. Estas son las fórmulas con las cuales los laboratorios determinan estos valores. También los cloruros, el nivel de cloruro es usado como un método común para definir la salinidad de agua. Fundamentalmente el cloruro de sodio, cloruro de potasio son los cloruros, cloruro de manganeso también. Y las sales más comunes presentes en agua son sales de cloruro, manganeso y sodio. El contenido del cloro está expresado en partes por millón, que se representa como ppm, y también puede ser en miligramos por litro, mgl. Y otras sales como calcio, manganeso, potasio, azufre y nitritos. Hablando de los suelos y cómo interactúa esta sal, tenemos los suelos arenosos y los suelos arcillosos. Hay gran cantidad de tipos de suelo, pero me gustó poner estos dos tipos de suelos que son los que más estamos viendo todos los días, arenosos y arcillosos. Los arenosos son baja capacidad de intercambio catiónico, menor capacidad de compactación, mayor presencia de macroporos, mayor velocidad de infiltración, son más fáciles de lavar y requieren menos cantidad de agua que los suelos arcillosos. Y este es el suelo ideal para hacer crecer gras, pero también tenemos a veces suelos arcillosos que son más sensibles a la compactación, que son ricos en microporos, lo cual es una contra, es contrario, y también tiene una velocidad de infiltración menor. Esto quiere decir que regamos y se hace charco arriba. Entonces tenemos que darle tiempo al agua para que entre y hacer diferentes prácticas culturales para vencer esa resistencia. La clasificación de los suelos, bueno, tenemos el suelo salino, que está determinado por la conductividad eléctrica en el estrato de saturación, es mayor a 4 decisiemens por metro. A una temperatura de 25 grados con un porcentaje de sodio intercambiable menor a 15%. Generalmente el pH es menor a 8.5, altas concentraciones de sales totales solubles y bajo intercambio de sodio. Luego también tenemos el suelo sódico,
que acá se empieza a incrementar el problema. O sea, es peor este suelo que este. Su porcentaje de sodio intercambiable es mayor a 15% y la conductividad del estrato de saturación es menor a 4 decisimen a 25 grados. Generalmente varía entre 8.5 y 10 el pH y está caracterizado por un alto valor de sodio intercambiable y bajo nivel de sales totales disueltas. Los suelos salinos sódicos son aún más agresivos. La conductividad eléctrica del extracto de saturación es mayor a 4 dcm por metro a 25 grados y el porcentaje de sodio intercambiable es mayor a 15%. Siempre que contenga un exceso de sales, su apariencia y propiedades son similares a los suelos salinos. Cuando hay exceso de sales, el pH es menor a 8.5, las partículas permanecen floculadas. Si el exceso de sales soluble es lavado, las propiedades de estos suelos pueden cambiar notablemente, llegando a ser idénticas a los suelos sódicos. Luego tenemos los suelos alcalinos, son suelos sódicos a razón a que el sodio junto con el potasio contribuyen a metales alcalinos. Sin embargo, dado que generalmente el pH de estos suelos es mayor a 7, se puede considerar que aquellos pH es mayor a 7.3. Los suelos calcáreos con dominancia de carbonato de calcio y magnesio en el horizonte superficial reaccionan produciendo burbujas con los ácidos. Y también los suelos magnésicos son suelos salinos caracterizados por contener cantidades de magnesio altas, que usualmente en forma de sulfato de magnesio. El nivel de tolerancia de las especies es esto. El profesor Ron Duncan me dio los permisos para publicar su información y esto es altamente estudiado por los investigadores de pastos de condiciones salinas. Tenemos Paspalum vaginatum, que es muy tolerante, resiste hasta 8.6 decisimen por metro. Luego tenemos las Petús carundinaceae, el segundo pasto en el ranking que resiste sal, con una calidad de tolerancia y resiste hasta 6.5 decisimen por metro. Luego Lolium perenne 6.5, Petús carrura 4.5, Sinodactylum 4.3. Agrostis stolonifera ya es uno de los pastos que puede resistir muy poco la sal. Tendríamos que hacer ahí sí una planta desalinizadora para poder tratar la Agrostis stolonifera cuando hay agua salada. Poa pratensis también ven, Poa annua y Poa trivialis es la que menos resiste la sal. Calidad de agua de riego. La calidad de agua de riego afecta tanto la producción del pasto como las condiciones físicas del suelo. Los parámetros que determinan la cantidad de agua de riego son físicos, químicos y biológicos, y a lo largo del año es importante realizar análisis periódicos, un seguimiento de los valores de la sal para determinar cambios posibles en la cantidad de agua y poder así determinar con mayor exactitud las necesidades de lavado del suelo y optimizar el riego también. La programación de riego tiene mucho que ver con el trato de la condición salina. Cuando regamos con agua salada es importante realizar riegos abundantes y profundos para desplazar las sales por debajo de la zona radicular o para mantenerlas al menos niveles aceptables. Y los riegos ligeros frecuentes favorecen la acumulación de sales en la superficie del suelo y la absorción de las mismas por parte de la planta. Un poquito para mencionar los medios salinos, tenemos el agua de mar, que el agua de mar es tremendamente contraproducente para el crecimiento del pasto. Tiene niveles tóxicos de manganeso y de sulfatos y también contiene de 35.000 a 40.000 partes por millón de sal, fundamentalmente el cloruro de sodio. Eso es prácticamente no probable que crezca pasto en esas condiciones. Otras razones de acumulación de sales en nuestra cancha pueden ser la penetración por el subsuelo del agua marina. El agua marina ingresa a nuestra cancha de forma subterránea por acuíferos subterráneos, movimiento del agua salina hacia arriba y también agua de drenaje. Si agregamos estiércol también estamos agregando sales, otros residuos animales, fertilizantes. Los fertilizantes también tenemos que ver el índice salino del fertilizante para no agregar más sal a la cancha cuando tenemos esas condiciones, y las aguas residuales también nos pueden traer sales. La nutrición también se ve afectada porque los nutrientes se ven afectados por la sal y no interactúan con las plantas. Podemos tener un análisis de suelo muy rico en nutrientes, pero de repente no está actuando con la planta, y lo que tenemos que hacer en ese caso es aplicar de forma foliar para que ingrese por la hoja. Se produce una serie de modificaciones debido a las variaciones de pH que afectan la disponibilidad de los nutrientes. Además,
de que la sal no les permite actuar, y la presencia del exceso de determinados elementos provoca antagonismos. Algunos ejemplos son entre los nitratos y el cloruro. El cloruro inhibe a los nitratos y los nitratos son los que nos proveen de nitrógeno. Y el sodio y el potasio, el sodio inhibe el potasio, que tiene un objetivo fundamental, que es proteger a la planta de las enfermedades y del tráfico. Los iones que producen imbalance nutricional causan estos problemas: disolución de los minerales en procesos de humectación del suelo, adicción de sal a través del agua de riego, adicción de sal a través de la aplicación de fertilizantes, el transporte de la sal en la raíz no es eficiente y sube la capilaridad en lo más profundo del suelo, zonas de filtración cuando la sal se mueve de un lado a otro, migración del subsuelo, uso de drenes primarios o secundarios para drenar la sal. En la reacción del pasto frente a la salinidad tenemos 3 estados fenológicos, que es la germinación, el desarrollo y la reproducción de una planta, pero cuando más afecta es en la germinación. Entonces ahí es donde tenemos que tener los cuidados en la germinación. Los métodos eficientes para mitigar la salinidad y proteger el césped deportivo: aplicar materia orgánica mitiga los efectos de la sal y retiene la humedad. Distribuir yeso a través del top dressing de arena. Lo mezclamos el yeso con arena. Mantener una buena estructura del suelo. Drenaje apropiado que permita la lixiviación. Control y monitoreo de fuentes de agua para asegurar y prevenir la salida del suelo. Generar prácticas utilizando un sistema de C-Rings, en un sistema de los riegos de la actualidad de Toro, de Reinberg, de John Deere. Hay una opción que se llama C-Rings, que permite regar 30 minutos, pero en 3 tiempos de 10 minutos, y podemos darle 10 minutos entre espacio y espacio. Por eso vamos a hacer que ingrese al suelo y generar lavados de suelo. Los lavados de suelo concretamente es agregar más agua de riego de la misma agua salada para hacer lavados de suelo. Y si quiero saber, bueno, cuánto más tengo que agregar, tengo la fórmula esta, que el aumento del agua de riego, el porcentaje es la conductividad eléctrica del agua de riego sobre 16%. Y un ejemplo práctico, tomando como base de agua de riego de 4 dcm por metro, hacemos 4 sobre 16%, nos da 0,25%, es un 25% más de agua de riego. Si estuviera aplicando 10 litros de agua, sería 12,5 litros de agua, es un 25% más. Esto implica un aumento constante del 25% de agua de riego para acceder a efectuar un lavado de sal continuo y efectivo. Una de la solución son los lavados de suelo como parte de un plan especial para mantener la condición salina. Y un poquito contado el tema de la sal, me gustaría seguir hablando de la experiencia en Country Club de Vía en Lima, Perú. Los antecedentes de la cancha: es una cancha de 64 hectáreas, la reserva ecológica de Vía, las unidades de Vía. También tiene 18 hoyos, es un par 72 y casi 7.000 yardas para jugar al golf de recorrido. Los análisis de laboratorio indican 11.000 partes por millón. Para que tengan una idea, es 1.800 partes por millón. Es un poquito preocupante, o hasta 1.800 partes por millón no hay problema, pero ya teniendo 11.000 partes por millón tenemos 10 veces más por encima de lo razonable. Y su pH promedio es 8,5, también es alto. Existen 24 lagunas que se hacen vitales para el mantenimiento de la cancha de golf, porque si estas lagunas suben su nivel, nos van a estar malogrando o perjudicando el pasto. La variedad de pasto predominante es Paspalum vaginatum, pero también hay otros pastos. Por ejemplo, hay Stenotaphum secundatum, que es un pasto que pusieron en el pasado, pero no es para golf. Y hay un plan de renovación de la cancha donde poco a poco vamos a ir cambiando por pasto Paspalum. También hay Bermuda Grass, pero como no hay mucho sol en esta cancha porque hay nubosidad gran parte del año, no forma buenas raíces y estamos tratando de cambiarlo también por Paspalum. Y existen 8 meses de año nublado en el año, donde prácticamente no sale el sol, es cubierto el cielo y nunca llueve. O sea, es una situación bien extraña. La verdad que he trabajado en varios lugares del mundo, en Argentina, en México, ahora trabajo en Perú y esta situación no la vi en ningún lado. Sus terrenos, sus tratos se hunden cada 4 o 5 años ciertos fairways, porque está sobre pantano la cancha y hay que hacer un plan de renovación levantando esos fairways
poniéndole piedras que le llaman machas en Perú. Son piedras que van elevando el terreno, y una vez que ponemos una buena capa de piedra, le ponemos un sistema de drenaje con tubos corrugados y también piedra chancada, que es piedra granulométrica, y después hacemos la zona de root zone, las zonas de raíces, con aproximadamente 20 centímetros de arena clasificada, con una buena granulometría. Y luego el suelo es mitad de la cancha arcilloso y la otra mitad es franco arenoso. Y el sistema de riego nos complica tener diferentes formas de regar, operándose con 13 personas. 13 personas operan el sistema de riego. Las diferentes formas de regar tenemos aspersores de resorte que se aplican, se operan, un regador va con una carretilla y lleva 80 aspersores y va poniendo uno por cada pick-upper. Y también tenemos para regar cañones de la agricultura, y otras partes son con aspersores prácticamente de jardín. O sea, no tenemos un sistema de riego como de la actualidad, y eso nos complica más con el manejo de la sal. Hay una propuesta de parte mía de poner un sistema de riego de la actualidad, pero los dirigentes están evaluando esa opción de inversión. Y otra cosa que caracteriza esta cancha es que en el borde del mar está la cancha y tiene una acequia que atraviesa toda la cancha y sale al mar. Y está ingresando todo el tiempo a la cancha 300 litros por segundo con esta agua de 11.000 partes por millón, y quiere salir para el mar. Pero de repente viene un maretazo alto y durante la noche pone 2 metros de arena sobre el tubo que sale al mar, y si no estamos atentos a destapar eso, nos empieza a subir los niveles de las lagunas. Entonces tenemos que tener primero un sistema de alarmas para que personal esté monitoreando las lagunas, esté monitoreando esos niveles de agua, y sistemas con electrodos que cuando llegó a cierto nivel, el pozo que está antes de llegar al mar, hay un pozo con unas bombas, porque si se tapa ese tubo que está a bajo nivel, tenemos que bombear por arriba. Entonces con esas bombas bombeamos para arriba. Explicado un poquito de la cancha donde trabajo, son humedales, o sea, hay lagunas muy grandes, y la situación es bien difícil de que, como ves, siempre está nublado, no sale el sol y nunca llueve, y hay condición salina. Entonces lo mejor que podría pasar es que lloviera para hacer los lavados del suelo, pero desafortunadamente no tenemos esa ventaja. Esta es la reserva ecológica en los pantanos de Vía, que colinda con el campo de golf. Bueno, el campo de golf está sobre los pantanos. La experiencia en esta cancha, que cuando llegué trabajé en canchas en Argentina, trabajé en México también, en Los Cabos, en Manzanillo, y en Argentina, en Buenos Aires también hay sol, llueve, y hay por ahí la tierra, o sea, uno de los factores hay también, por ejemplo, en Palmira, que es una cancha de golf que está cercana